Importancia de la planeación de la vida. El primer subtema que vamos a realizar en esta sesión es el bienestar de la persona. Vamos a comenzar con la introducción que nos dice lo siguiente. Es importante que desde edades tempranas las personas vayamos diseñando tanto nuestro presente y nuestro futuro en un plano de proyecto de vida. ¿Por qué es importante hacerlo desde la infancia hasta nuestra edad adulta? Generalmente, cuando somos pequeños, todas las decisiones son tomadas por nuestros padres o por nuestros maestros. Ya en una edad adulta, nosotros hacemos algún plan de vida o algún proyecto y muchas de las veces no sabemos tomar decisiones. Tenemos un recorrido en nuestra primera infancia de esperar a que las decisiones las tome otra persona por nosotros. En esta asignatura vamos a ver la importancia de saber, de conocernos a nosotros mismos, de saber cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras destrezas, cuáles son nuestras competencias para poder hacer un plan de vida y que éste llegue a una meta con éxito. Es muy importante que todos sepamos que tenemos varias dimensiones que podemos realizar para llegar al éxito y tener una meta realizable. Siempre que pongamos una meta, tenemos que saber qué tiempo nos llevará llegar a esta meta, cuáles son las acciones que nosotros vamos a tener para llegar a esta meta. Debemos de aclararnos muy bien cuáles podrían ser los obstáculos para poder seguir con esta meta y no desviarnos nunca de nuestro objetivo. Ahorita, en esta sesión, solamente vamos a ver cuáles son las habilidades y las dimensiones que podemos acercarnos a todos hacia nuestra meta. ¿Qué es el bienestar de la persona? Bueno, hace referencia al conjunto de aquellas cosas que nos hacen felices. Recordemos que todas las personas somos distintas, somos diferentes, tenemos habilidades y destrezas muy distintas. Probablemente para algunas personas el éxito sea si tenemos o logramos llegar al objetivo económico. Para otras personas el éxito o nuestro objetivo es un valor ético. Para otras personas lo más importante es tener una familia unida. Todos tenemos diferentes metas, todos tenemos diferentes objetivos. Por eso el bienestar de la persona nos indica una globalización de todas las dimensiones que vamos a ver en esta sesión. Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto para la vida, sentirse capaz y valioso, o sentirse aceptado como persona, es decir, tener un bienestar personal pleno. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros tenemos que tener muy claro cuál es la meta a seguir, qué acciones voy a tener para llegar a esa meta, cuál es el tiempo que me voy a tardar para llegar a esta meta y qué habilidades son con las que yo cuento para llegar. A veces durante el camino podemos tener algunos obstáculos, pero recordemos que también las crisis nos ayudan a superar o a llegar más pronto a esta meta. Un ejemplo podría ser que durante nuestro camino, nuestro recorrido a la meta, probablemente tengamos alguna crisis. No sé, algún fallecimiento de algún familiar o probablemente algún despido en nuestro trabajo que impide llegar a esa meta. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo nos vamos a sentir bien con nosotros mismos? Lo importante aquí es que cuando pasen estas crisis, podernos desviar, pero nunca dejar la meta que ya nos propusimos. Nunca dejar esa meta. Siempre llegar por otro camino, sentirnos valiosos, sentirnos plenos. Aquí les voy a contar un cuento de Jorge Bucay que se llama El Anillo y es un cuento que nos habla de una persona que quería vender un anillo y él le pidió a uno de sus amigos que por favor vendiera ese anillo y que no pidiera menos de $1,000,000. El compañero fue, intentó vender el anillo y todas las personas le decían que el anillo no tenía ese valor. Cuando regresó otra vez con su amigo le dijo, oye, no, nadie me da $1,000,000 por el anillo. Y entonces volvió a decirle, es que no podemos permitirnos que nos den menos de $1,000,000 porque eso es lo que vale.
El amigo volvió a salir, fue a intentar vender este anillo, hasta que llegó con un artesano que sabía muchísimo de joyas y le dijo, no, pues yo no puedo darte 1.000.000 de pesos por este anillo. Lo único que podría decirte es que vale más de 1.000.000 de pesos y ahorita solamente yo cuento con 2.500.000 de pesos. Entonces, este amigo se fue muy contento y ya le dijo, oye, fíjate que hay una persona que dice que este anillo es muchísimo más valioso de lo que habíamos pensado y nos da 2.500.000. El amigo se le quedó viendo y le dijo, fíjate cómo esta persona sí sabe el valor real de esta joya. A veces nosotros vamos por el camino pensando que alguien va a saber el valor que nosotros tenemos como personas, como amigos, como padres o como hijos, pero no todas las personas saben en realidad cuál es el valor. Y el valor lo sabemos nosotros, primeramente, para sentirnos plenos, para sentirnos aceptados. Entonces, todos tenemos un valor distinto, todos somos invaluables y seguramente las personas que nos conozcan sabrán el valor real de nuestra vida y de nuestra experiencia, de nuestras personas, de nuestra verdad con nosotros mismos. Así es de que es muy importante sabernos valiosos, sabernos distintos, querernos, reflexionar mucho sobre nosotros mismos. Vamos a ver cuáles son las dimensiones que necesitamos para estar bien con nosotros mismos, para tener un bienestar completo. La primera dimensión que vamos a ver es la dimensión intelectual. Esta dimensión habla de aquellas personas que utilizan los recursos disponibles para ampliar sus conocimientos. Es muy importante ahora que se ha dado mucho en la educación sobre lo que es aprender a aprender. ¿Cómo aprendemos nosotros? ¿Cuál es la forma en la que realmente aprendemos? La palabra de moda y de auge que está ahorita en educación es la metacognición, que significa el saber nosotros mismos cómo aprendemos. Cuando tenemos un bienestar personal, las personas que les gusta esta dimensión son a las que les gusta estudiar diferentes cosas en diferentes momentos, pero generalmente es cómo aprendo a aprender. Aprenden algún instrumento musical, aprenden alguna nueva carrera, aprenden un nuevo deporte. Debemos de tener también conocimiento de que todas las personas aprendemos de diferente forma. No todas tenemos la misma metacognición y casi generalmente nosotros sabemos cómo es que aprendemos. Decimos, no, es que yo tengo una memoria fotográfica. O alguna otra persona dice, no, mi memoria es auditiva, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que yo solamente cuando leo es cuando aprendo. El bienestar personal de las personas que tienen en esta dimensión referidas todas sus metas, saben perfectamente cuál es su manera de aprender y cuál es su forma más fácil de llegar a apropiarse de un conocimiento. Es muy fácil tener una metacognición. Podemos ser kinestésicos, podemos ser auditivos o podemos ser visuales. Y eso lo vemos desde pequeñitos. Por eso ahora en las áreas laborales, en los salones de clase, los docentes tenemos que saber bien cuál es el tipo de alumnos que tenemos, si son kinestésicos, si son auditivos o si son visuales. Muy bien, ahora vamos a ver la dimensión espiritual. ¿Cuál es esta dimensión? Dentro de la dimensión espiritual son aquellas personas que desarrollan un fuerte sentido de los valores éticos. ¿Qué es la conducta? ¿Cómo me conduzco durante el transcurso de la vida? ¿Cómo me conduzco en mi ambiente laboral? ¿Cómo me conduzco en mi ámbito familiar? Son todos los valores éticos y morales que la persona pone como prioritarios. La dimensión espiritual es una dimensión de personas muy sensibles, de personas que transcurren en su vida tratando de tener una conducta equilibrada.
Generalmente son aquellas personas que se hacen responsables, que tienen los valores de la honestidad, de la amistad, de la sinceridad, de la honestidad como prioritarios en la vida. Hay un cuento que, si ustedes lo pueden ver, generalmente está en YouTube, en la página de Jorge Bucay también, y habla sobre una taza de barro. Quisiera que lo tuvieran como tarea para que supieran de qué se trata esta dimensión espiritual. A veces cuando nosotros salimos de algún lugar y se queda la luz prendida, nos salimos sin darnos cuenta que nosotros también somos responsables de apagar esa luz. Las personas que tienen esta dimensión y este tipo de valores generalmente son las que se regresan y saben que si se apagó la luz, que si se está cayendo el agua, que si alguna persona necesita ayudar, que su coche no funciona. Estas personas que tienen la dimensión espiritual como prioritarias son aquellas que generalmente se quedan a ayudar, se quedan a cerrar las oficinas, se quedan en la familia como las últimas personas o las primeras que llegan para alguna fiesta, y son personas que el valor espiritual es lo prioritario antes que cualquiera de los otros valores. Y vamos a cerrar muy importante con otra dimensión. La dimensión de física son aquellas personas que se ejecutan y cuidan su cuerpo con ejercicio y una buena alimentación. La dimensión dentro del bienestar personal, generalmente podemos observar a estas personas que son las que se alimentan bien, desayunan, comen, cenan, casi no utilizan la comida chatarra, son personas que les gusta hacer deporte, son personas muy activas o hiperactivas, en algunas ocasiones se les llama, son personas que les gusta comer bien, casi no utilizan la comida chatarra, generalmente se encuentran en un estado físico óptimo, y sabemos que estas personas toda su vida o se han ejercitado, o les gusta el ejercicio, o les gusta la buena alimentación, y son gente muy apasionada, muy activa. ¿Qué nos da la naturaleza? ¿Para qué necesitamos nuestro cuerpo? Recordemos que es nuestra maquinaria para llegar a nuestras metas y a nuestros objetivos. Si nosotros cuidamos de nuestro cuerpo, si cuidamos de nuestra alimentación, seguramente llegaremos a la meta que nos propusimos más fácilmente. Hay una gran enseñanza de la dimensión física en cuanto a unos animales, que es ahorita, me recuerdo muy bien el águila. Este animal su vida es de 70 años aproximadamente, pero a la mitad de su vida hay un cambio y hay una renovación. Aquellas águilas que se saben que van a tener que quieren tener más tiempo, lo que hacen es que suben a una montaña muy alta, a un pico muy alto, a la mitad de su vida, digamos que a los 40 años, y su pico ya está desgastado, sus garras se vuelven curvas, y cuando llegan a esta montaña pasan aproximadamente 150 días solas. Durante su vida se alimentaron bien, volaron, procuraron su cuerpo, procuraron sus plumas, sus garras y su pico. Estos 150 días lo que hacen es que se quitan el pico, se quitan sus garras y esperan a que les vuelva a crecer. Cuando termina este periodo, nuevamente regresan a buscar su nido y son nuevamente unas águilas ya renovadas. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos da la naturaleza? ¿Qué oportunidades nos da la naturaleza para nosotros, para nuestro cuerpo? Tenemos que cuidar finalmente nuestro cuerpo, porque durante toda la vida es lo que nos va a conducir a llegar a nuestras metas. Ahora vamos a pasar a la dimensión ocupacional. Esta dimensión habla sobre todo de la actitud que tenemos en nuestro ámbito laboral.
El bienestar ocupacional es la actitud hacia el trabajo, la actitud positiva que mantiene las relaciones saludables con nuestros compañeros. Son personas que generalmente ejercen un buen liderazgo dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito laboral, dentro de sus propios trabajos. Son gente que se retroalimentan constantemente, gente que se motiva, gente positiva a la que toda el área laboral puede acercarse. Se aprende mucho de estas personas. Les digo que generalmente son líderes, les saben tratar con gente difícil, porque sabemos que en el área laboral hay gente muy difícil de tratar. Estas personas que esta dimensión la tienen como prioritaria son gente que tienen muy buena relación social, muy buena relación laboral, gente que a diferencia de otras no son complicadas, son sencillas, son humildes en su trato y tienen un foco prendido generalmente dentro del área corporativa o dentro del área laboral. Es gente a la que todos nos acercamos para aprender, es gente que siempre está abierta a enseñar, gente que su prioridad es que el área laboral sea oportuna, sea óptima, sea positiva, porque todos sabemos que finalmente nuestro lugar de trabajo es nuestra segunda familia. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente dimensión. Es la dimensión dentro del bienestar personal, que es la dimensión social. El bienestar social se basa en tu habilidad para interactuar en armonía con las personas y la tierra. Es decir, cómo me encuentro yo ahorita en esta sociedad, cómo me encuentro en mi zona de desarrollo, cómo me encuentro en comparación o a partir de lo que yo quería antes de intentar llegar a una meta. La dimensión social habla sobre todo de cómo interactuamos no solamente con la tierra, no solamente con el ambiente, no solamente con las cosas naturales, sino también cómo me relaciono con las personas que integran mi sociedad. Y mi sociedad comienza desde la familia. La sociedad más pequeña y la más importante es el seno familiar. Esta es mi pequeña sociedad. Cómo me relaciono yo con mis hijos, cómo me relaciono con mi pareja, cómo me relaciono con mis padres, cómo me relaciono con mi segunda familia, que son los tíos, los abuelos, y este bienestar, esta dimensión para los que la tienen como prioritaria, llegan a formar un vínculo familiar muy, muy, muy cerrado, muy, muy importante para ellos. Es prioritaria la familia, es prioritaria la comunidad en donde se desenvuelven, la comunidad en donde estamos, en donde vivimos, que es nuestra colonia, y si vamos escalando más, bueno, podremos saber que en el lugar en donde yo vivo, qué delegación es, qué tipo de personas viven en esta comunidad o a la comunidad a la que yo me transporto y llego a mi ámbito laboral. Cómo es mi sociedad laboral, cómo es mi sociedad familiar, cómo es mi sociedad como país. Ahorita estamos pasando una crisis no solamente en nuestro país, sino es una crisis global acerca de la sociedad. ¿Qué cambios hemos tenido nosotros como sociedad? ¿Qué cambios hemos permitido? Como la legalización de algunas drogas, como la legalización entre diferentes tipos de matrimonio, que es una sociedad más abierta, algunos llaman que es una sociedad con mayor libertinaje. Este bienestar debe de ser equilibrado, debe de tener mucho equilibrio entre lo que nosotros como personas tenemos como valores y como principios y lo que mi sociedad requiere de mí. ¿Qué es lo que yo voy a aportar a mi sociedad? ¿Qué es lo que yo voy a aportar para que mi sociedad cambie a favor, siempre hacia el lado positivo? Nosotros, por ejemplo, podemos ver que muchas personas nos quejamos y después decimos, bueno, ¿y yo de qué me quejo? ¿Por qué me estoy quejando? Cuando en realidad vemos que hay sociedades
que son muchísimo más violentas, muchísimo más agresivas, muchísimo menos tolerantes, sociedades sumamente racistas. Entonces tenemos que sentarnos y reflexionar. En realidad, ¿en dónde estoy? ¿Cuál es el tipo de sociedad a la que yo quiero llegar? Nosotros ahorita vemos el bullying, que es algo de verdad alarmante en nuestro país. Están sucediendo cosas muy violentas desde edades muy tempranas, y esto habla de que nuestra sociedad se está degenerando. Entonces nosotros debemos de saber qué es lo que vamos a aportar para que esto deje de existir, para que este tipo de violencia deje de existir, y no solamente con las personas que permiten ser violentadas, sino también con aquellas personas que son las violentas. Algo es lo que está pasando, y nosotros como sociedad debemos de unirnos para que deje esto de existir. Por ejemplo, también hablamos de las personas que son migrantes. La sociedad en la que están o de la que quieren salir seguramente es una sociedad violenta, es una sociedad pobre, en donde no hay empleo, en donde no hay alguna meta a la que llegar, a la que crean ellos que pueden llegar a ser una sociedad seguramente pobre, seguramente sin educación, y ellos, la meta siguiente que se han propuesto es salir de su país, salir de su comunidad, a encontrar nuevos caminos. Nosotros como seres que pertenecemos a este tipo de sociedades debemos de ayudar, debemos de saber hacia dónde caminar para que juntos tengamos una sociedad muchísimo más completa, muchísimo más equilibrada. En cuanto al ambiente social y al ambiente natural, nosotros nos hemos dado cuenta que el clima ambiental, por ejemplo, está perjudicando muchísimas zonas, como a muchísimos animales. Nosotros vemos que los osos polares ya no tienen esa misma disponibilidad de hielo y de ambiente que tenían hace unos años. Entonces tenemos que saber que nuestra sociedad está también interviniendo en la vida de otras personas, interviene en la vida de nosotros como seres humanos, pero también interviene en la vida de los animales, que finalmente son parte de nuestra gran comunidad. Nosotros vamos a tratar de aprender que esta dimensión social genere nuevas sociedades, genere sociedades alegres, sociedades felices, sociedades completas, para que nuestro equilibrio sea muchísimo mayor. Vamos a pasar a la siguiente dimensión, que es la última dimensión para esta sesión, y es la dimensión emocional. El bienestar emocional se basa en el equilibrio de todas las emociones y sentimientos para afrontar todos los obstáculos en la vida que tenemos y saberlos afrontar de buen agrado, con una actitud positiva, con una actitud a veces pasiva, esperando que pasen ciertas emociones, que pasen ciertos sentimientos para llegar al equilibrio, llegar a la felicidad. Siempre que nosotros nos proponemos una meta porque el llegar a ella va a hacer que nosotros seamos más valiosos, que nuestra autoestima suba, que seamos mucho más optimistas, mucho más alegres con nuestra sociedad, con nuestros compañeros, con nuestra familia. Entonces el bienestar emocional es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer para estar bien emocionalmente? Se necesita, en primer lugar, aceptar el hecho de cómo estamos viviendo ahora. Si nosotros aceptamos cómo estamos viviendo ahora, qué es lo que podemos cambiar, las cosas que no vamos a cambiar y que no deben de afectarnos en nuestro recorrido hacia la meta que nos hemos propuesto. A veces nos sentimos muy felices, dejar de ser unas personas impulsivas, a veces queremos ser demasiado perfeccionistas, no sabemos tomar decisiones porque estamos tristes, porque estamos enojados, porque estamos pasando por una crisis emocional importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a equilibrar todas nuestras emociones, vamos a equilibrar todos nuestros sentimientos para poder aceptar que vamos en camino hacia la meta propuesta, las acciones que vamos a tomar,
sabemos que tenemos unas habilidades que no todos cuentan con las mismas habilidades, algunos son muy talentosos para la educación física, otros son muy talentosos para la traducción, otros son muy talentosos para cuestiones de valores y principios. Entonces, si todos hacemos un equilibrio, vamos a tener una sociedad en la que nos podemos mover muchísimo más abierta, muchísimo más positiva y muchísimo más feliz. Bueno, esto es todo por la sesión del día de hoy y vamos a tratar de otros temas muchísimo más importantes o muchísimo más alegres en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.